Hola mundo y bienvenidos al podcast No es otro. Hoy, en el segmento No es otro invitado, me complace presentarte a un joven que a sus 16 años decidió salir de su zona de confort y por medio de Rotary se postuló para realizar un intercambio que lo llevó a vivir un año en Argentina, con una familia que no conocía, con cero conocimientos en español, pero con muchísimas ganas de vivir experiencias imborrables. Ya después de varios años, él nos cuenta cómo fue dejar su país tan joven, estar en un país diferente, con cultura diferente, los contratiempos que enfrentó y una que otra anécdota que te sorprenderán. Hoy te presento a Lucas y este fue nuestra conversación. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Y gracias por invitarme también. ¿Se te hizo fácil aprender español? La verdad que no. Cuando empecé a estudiar para el intercambio, tuve la oportunidad de empezar a estudiar español por el Duolingo, no sé si lo conoces. Ajá, ajá. Pero cuando empecé, como que no me dio las ganas de aprender porque no me gustó mucho cómo el Duolingo hace sus cosas. Entonces me fui a Argentina sin saber nada de español. Y allá me costó un poco porque las personas hablan muy rápido y, y no sé si les cuesta hablar despacio porque no se puede. Y entonces me costó un rato aprender a hablar como ellos. Pero entender, medio que me llevó un mes para entender el español de ellos, más 2 meses para aprender a hablar como ellos. Te lo cuento porque a mí se me ha hecho muy complicado el hecho de aprender portugués. Yo creo que en mi caso yo me comunico, pero no hablo bien. ¿A qué edad te fuiste de intercambio? Me fue con 16 años. Wow, muy joven. Sí, porque el intercambio que hice es de Rotary y es como de jóvenes. Entonces, hasta los 17 puedes ir de intercambio. Creo que hasta el año que se completa 18 puede ir. Entonces, con 17, pero te va a completar 18, puede ir. ¿Y tú sí querías hacer eso? ¿Tú sí querías ir de intercambio? Sí, era muy joven cuando mi mamá me dijo que tenía la oportunidad de hacer intercambio. Tenía como 14 años y me dijo que el Rotary tenía este programa que llevaba jóvenes a otros países. Y yo dije, sí, dale, de una, vamos a hacerlo. Me gusta. Entonces empecé a participar de las reuniones, a ir los proyectos, a hacer las cosas con ellos. Y cuando cumplí 16, ya hice la prueba, los trámites, todo para el viaje y ahí ya estaba listo. Llegas a Argentina y el proceso de adaptación. No sabes español, te toca con una familia. ¿Cómo es adaptarte los primeros días? Cuéntame eso. Entonces, eso es una cosa que el Rotary ya te prepara para hacer porque tenemos que hacer unos papeles antes de viajar, que son como las cosas que hago con mi familia normal en Brasil. Entonces, cómo es mi rutina, qué hago, qué me gusta hacer, cómo es mi mamá, qué ella hace, mi papá también. Y este papel va para la familia que me va a recibir en Argentina. Entonces, ellos ya tienen como que ya me conocen antes de yo llegar allá. Entonces, cuando llegué, estaba hablando solamente inglés con mi familia de allá. Entonces, nosotros llamamos de host family, que es las personas que te van a cuidar allá. Entonces, hablaba inglés porque no entendía el español muy bien. Y la primera parte era una entrevista con la mamá, o con el papá, o con los dos, sobre las cosas que vamos a hacer en la casa. O sea, entonces tengo que me adaptar a la rutina de ellos y no ellos a mí. Entonces, yo tengo que entrar como que tengo que empezar a hacer las cosas como ellos quieren, como si fuera su hijo, normal. Entonces, el primer día no fue tan difícil porque solamente llegué de viaje, me habló como si fuera la regla de la casa y me fui a dormir. Entonces, eso tranquilo. Me pasó la adaptación cuando me fui el primer día de clases, cuando tuve las clases. Ahí ya vi que cambió un poco de Brasil porque allá, bueno, ahora en Brasil están haciendo eso, pero en aquella época allá no hacían eso, que es como te puede elegir lo que vas a estudiar en el futuro. Entonces, si querías hacer economía, vas a estudiar economía. Y como yo como que sustituyo el hijo de ellos estudiaba economía, entonces me fui a la escuela de economía. Entonces tenía una materia que no tenía acá en Brasil, como macroeconomía, gestión,
contabilidad, estas cosas. Y esto me como que me costó un rato aprender porque no era algo que en Brasil es común en tener en las escuelas, es algo que tienes en la universidad. Entonces, esto me costó un rato, hasta porque en el primer día de colegio tuve una prueba de contabilidad y no hice nada, me quedé mirando la hoja por una hora. Y tuve estas cosas para aprender y yo dije que me iba a la escuela para aprender. Entonces fui para allá y entonces empecé a hacer todas las cosas como las pruebas, estudiar. Entonces me adapté bien a la escuela para sí tener notas, tomar notas de todo eso. Empezaste una escuela sin saber nada de español, mucho menos de contabilidad, mucho menos de economía. Sí, tenía las normales como literatura, política, estas cosas como química, eso ya tranquilo, matemática, esto es normal, pero estas tres sí era cosa rara para mí, nunca había venido nada de eso. ¿Tú realmente sí querías estudiar en un futuro economía o no? ¿O fue lo que te tocó el... No, 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 ya yo hago programación, ¿no? Entonces ya es algo que no quería para mi futuro, pero sí tenía que hacerlo porque sustituía el hijo de la familia, entonces sí lo tenía que hacerlo, sí o sí, no tenía escuela, cómo elegir eso. Bien, tus primeras pruebas en el colegio fueron notas muy bajas Sí. debido a eso. ¿Y eso te hacía sentir mal? ¿Cómo te sentías en eso? La verdad que no, porque una cosa que me dijeron, te voy a contar eso, porque es una cosa que todos los pibes acá de Brasil me decían cuando elegí Argentina. Me dijeron que no iba a ser un intercambio bueno porque Argentina está muy cerca, dicen que las personas son malas allá, entonces yo ya fui con una cabeza pensando que, mierda, voy a pasar un tiempo mal allá. Y cuando llegué vi que no era eso porque los pibes allá son muy amigables. Todos fueron muy amigables conmigo, todos me ayudaron. Entonces, cuando iba mal en una prueba, me ayudaban a estudiar. Entonces, hice eso con ellos tranquilamente y todos fueron muy buenos conmigo, hasta los maestros. Todos tenían mucha paciencia para enseñarme porque, como te dije, al principio no entendía nada. Y le pedía que le hablasen conmigo un poco más despacio. Y tenía este pensamiento en mí, no, no puedo decir que hables así, que voy a molestar a ellos sí, haciendo otras cosas, pero todos tenían mucha paciencia y me ayudaron mucho en eso. Entonces no quedé como triste en esta parte porque siempre tuve el soporte de mis amigos allá. ¿Hiciste muchos amigos allá? Sí, muchos. La verdad que es muy fácil porque como que el primer día de las clases era como una persona famosa. Todos vienen mirar como quién es este pibe de Brasil, cosas así. Sí, conocí mucha gente, hasta me llamaban de manito allá. Este era como mi sobrenombre allá. Ya empiezas a estudiar, haces amigos. ¿Sentiste alguna diferencia cultural con respecto a, es diferente a Brasil, Argentina es diferente en este aspecto, en tu familia las cosas eran diferentes? En cuanto a cultura, ¿sí sentiste un choque? Sí, sí, la verdad que muchas cosas son parecidas, o sea, no se cambian mucho, pero sí tienen diferencias. La comida, como las personas como viven el día, las cosas que hacen, la rutina, eso sí me cambió mucho. Y una de las cosas que me decía antes de ir a Argentina era que no iba a cambiar nada. Y yo ya pensaba, nada, va a ser todo igual, pero no era. Entonces sí, cambió muchas cosas. Culturalmente unas fiestas tradicionales, esas cosas que tenían en mi ciudad, Olavarría, sí, eran muy distintas de Brasil. ¿A qué ciudad llegaste específicamente allá a Argentina? Yo llegué en Buenos Aires, y entonces mi familia me esperó allá, y después nos fuimos a Olavarría, que era la ciudad que iba a hacer intercambio. Los primeros 6 meses que viviste allá, ¿cómo fueron? ¿Qué tal la familia? Entonces, al principio fue muy tranquilo, que dije cómo llegué, ya había sido amigos, el papá y la mamá se parecían tranquilos. Una cosa que me olvidé de decir es que cuando llegué, ya había hablado con una chica, había hablado conmigo que iba a hacer intercambio también, pero de Argentina, y dijo que mi segunda familia iba a ser la de ella y quería me conocer. Entonces, al primer día cuando llegué, ya me fui al parque de la ciudad, conocí a unas personas que iban a ser de Rotary, que iban a hacer intercambio en otros países y querían me conocer. Entonces ahí ya tuve una buena experiencia. Pero tuve unos problemas normal, creo que eso pasa con todo intercambista, que es la primera parte de que estás solo en otro país, lejos de tu familia. Como dije, tiene 16 años, entonces es una responsabilidad muy alta que tenía que soportar allá. Y tuve unos problemas, no con la familia en sí, pero con el hijo de ellos, que tenía 12 años en la época, pero él hacía como me molestaba siempre, escondía mis cosas, agarraba mis cosas y se escondía por la casa. Me decía malas cosas y yo, como yo soy muy calmo, o sea, no hacía nada, pero un día
me agarró la plata y se la tiró por la ventana y yo como que lo agarré así por el brazo y dije como que para de hacer eso. Y ahí tuve una mala relación con la familia porque, bueno, el papá siempre se va a quedar con su hijo y no va a mirar si está bien o está mal, lo que hace, si lo hace bien, se le hace mal. Entonces ahí tuve un problema con esta familia, pero en los primeros 6 meses con la familia pasó eso, pero más al final de los 6 meses, esto fue el único problema que tuve. Ok, ellos se ponen de parte del niñito, del niño, de su hijo, porque es lógico, de cierta manera es Sí, lógico, pero en eso, ¿cómo te sentías? Porque estabas viviendo en un ambiente donde tenías que convivir. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuántas semanas duraste en esa convivencia? esta parte fue difícil porque es una cosa que no tengo el soporte de mi mamá y mi papá porque no podían hacer eso. Es una de las reglas que mi papá y mi mamá no podían tener como contacto así, demasiado contacto conmigo. Entonces como que estaba solo en esta parte. Ahí pensé que me iba a volver a Brasil porque me estaban diciendo eso, que me iba a hacer volver a Brasil, pero tuve soporte de las personas de Rotary allá que sí escucharon mi lado, no solamente el lado de la mamá y el papá. Pero como te voy a decir, te voy a explicar cómo funciona, como que te queda 6 meses en una familia y 6 meses en otra, haces este cambio y creo, entonces anticiparon mi ida hasta la segunda familia por estos problemas que tuve. Como no querían llevarme de vuelta a Brasil, hicieron eso, ¿Cuántos meses duraste con la primera familia? unos 5 meses. Luego te vas con la siguiente familia. La siguiente familia también vivían en el mismo pueblo. Esto cambió un rato porque la primera familia vivía en el centro, la segunda vivía un poco más lejos de la ciudad, pero no cambiaba la cultura de ellos, era casi la misma. Pero la segunda familia sí me gustó mucho, no tuve ningún problema con ellos, fueron re increíbles conmigo, me encantó, el papá un crack, la mamá tranquila, ellos también tenían un hijo pequeño de 12 años también, y él sí era muy tranquilo conmigo, no hacía nada, muy respetable. Esa es una cosa que me encantó en Argentina porque los pibes de mi edad ya empezaban a manejar la plata, como tenían cuentas, compraban cosas como coches de estos. Y yo en Brasil, yo como viví en la escuela ya no tenía eso. Los pibes de mi edad no sabían de eso, no querían saber de eso porque nos enseñan en las escuelas de acá cómo manejar la plata, por ejemplo. En Argentina sí tenía este conocimiento y bueno, miraba esta diferencia que tenía de los pibes de mi edad. La ciudad donde tú te encontrabas era a las afueras de Buenos Aires, era un pueblo pequeño. Sí, era un pueblo pequeño, pero no era en la provincia de Buenos Aires, a la final de hecho, en la parte de abajo. Que es lo que aquí en Brasil le llamarían el interior, algo así. Sí, sí, sí. Con esta nueva familia te sientes más cómodo, te hacen sentir bien. ¿Qué aprendiste aparte, no solamente de manejar el dinero, sino de madurar? ¿Pudiste madurar a otro aspecto? Porque es que te pregunto esto porque tú tenías 17 años, 16, 17 años, y eres un niño literalmente todavía. O sea, te falta mucho para madurar. Pero cuando tú emigras, el hecho de emigrar te hace madurar automáticamente. Entonces, ¿qué más Y cosas aprendiste? sí, sí, tuve que aprender muchas cosas, la verdad que con la primera familia no mucho, aprendí algunas cosas, pero no mucho porque después que tuve este problema con el niño, ya no, ya como el papá y la mamá ya no querían hablar más conmigo, entonces cuando me fui a la segunda familia sí empecé a hacer muchas cosas y el papá principalmente allá me enseñó mucho las responsabilidades con la casa, por ejemplo, cosa que ya no o sea, tenía en Brasil, pero ya no vi eso como una responsabilidad muy alta y la casa ya era distinta, sé que tenía que hacer más cosas que hacía acá en Brasil. También ser un poco más independiente, tuve que empezar a hacer las cosas por mí, no podía como preguntar siempre a mi mamá si esto estaba cierto, estaba malo, cosas así, cambié también. Vi, por ejemplo, de que te enseñaron cómo es que se hace el proceso de matar una vaca. Había un amigo mío de Bélgica que vivía allá y la familia que él se quedó era en el campo. Entonces él vivía en una hacienda, tenía vacas, animales, eso todo, y me fue a quedar una semana allá y entré en la rutina de ellos. Entonces, despertar a las 5 de la mañana, llevar la vaca para otro lado, tirar la leche, carnear una vaca, por ejemplo, o sea, matar y tirar la carne. Esto es una cosa que hice allá que, bueno, para mí era muy distinto porque soy como una persona que nunca se fue mucho al campo y nunca me gustó mucho ir al campo. Soy más de tecnología, me gusta internet, computadora, me quedaba en casa. Y entonces,
cuando me fui al campo aprendí estas cosas y me gustó, la verdad que es una experiencia que me encantó hasta hoy. Extraño eso, esta experiencia que tuve allá. La familia de allá también son personas muy buenas. Y sí, hice ese tipo de cosas que mi papá me dijo que nunca imaginaba que iba a hacer, como Y planear la van. te lo pregunto, en Venezuela, que es el mayor público de personas que ven el podcast, es muy común o es común que yo pueda observar cuando están haciendo estas prácticas. El hecho de que yo vea cómo cortan las carnes, todo eso. Pero te cuento una anécdota. En el patio de la casa de mi abuela se hacía eso muy constantemente, ¿sabes? Y para mí no era tan complicado. Recuerdo una vez que lo hicieron y yo quería participar. Y mira, este es real. Yo participé en el momento en el que se acaba todo lo demás. Y a mí las manos me olían mucho a sangre. Mucho. Y yo no conseguí comerme la carne porque la carne olía fuerte a sangre. Y yo de verdad, me acuerdo que eso fue como. Esta es otra parte de mi cultura y es que eso fue como para un matrimonio. Y, era como que en el matrimonio de mi prima y les regalaron un ganado y, o sea, una vaca y había que matarla para comer y todo esto, y todo ese proceso se hizo y yo realmente ya lo había visto mucho tiempo, pero a mí en lo personal, yo dije: "No lo vuelvo a hacer jamás", porque no pude comer de esa carne, la carne no me gustó, me sabía a sangre. Entonces, Es ¿qué una cosa que pasó a mí también. te pasó? Al olor de sangre, sí, también. Y me costó un rato comer la carne porque pensaba, lo hice eso y esta carne estaba distinta cuando estaba haciendo. O sea, la carne tenía un gusto distinto, ¿sabes? Cuando se va a comer una carne normal que no hiciste nada, o sea, solo compraste la carne y se va a comer. Pero allá había sido todo, o sea, maté el ganado, carneé la carne y ahí estábamos haciendo la paella y yo, no es la misma cosa, pero comí, sí, tranquilamente comí, pero pensando en eso. Yo realmente no pensaba en eso, sino era que en el momento en que se hizo, las manos me olían mucho a sangre y en el momento en que comimos, la comida me supo al olor a sangre y dije: "Ah, no más, o sea, no más, yo no hago más esto, ya que me la sirvan preparada, que otro haga todo, yo lo que quiero es comer y listo". No sé si la gente sepa, la gente que ve el podcast sepa esto, pero hay una especie de rivalidad entre Argentina y Brasil. ¿Cómo tú viviste esto? ¿Te llegó a pasar algo así sobrenatural, sobre que te sentiste como te hicieron xenofobia, racismo, algo, no sé? Sí, eso me pasó, pero no por ser brasilero, hasta porque creo que las personas allá, la rivalidad que tiene más fútbol, ¿no? Con la persona, creo que eso tiene con todos los países, todo tiene una rivalidad con otro, porque sea fútbol o otra cosa. Pero en Argentina no me pasó eso por ser brasilero, sí por estaba con una remera de Estados Unidos y un chamo ahí se pasó en la calle, me vio con esta remera, como que dijo maldito yankee y me escupió en la cara. ¿Qué? ¿En serio? ¿Es verdad? Es de verdad, en serio. O sea, tú tenías 17 años y esto te pasó, ¿y cómo reaccionaste? Esta de verdad fue un choque para mí porque primera vez que me pasó eso y yo nunca encontré el chamo de nuevo, entonces esto fue una única vez que me pasó. Y fue algo que no que me quedé tranquilo en la hora porque estaba allá en el club, tenía otras cosas para hacer, pero después paré, pensé y dijo: "Y se hace otra cosa, y se me hace otra cosa, se me pega, se me mata, se hace algo así distinto conmigo", porque se tiene las ganas de escupir en la cara de una persona porque tiene una remera de un país que no te gusta, imagina las cosas que puede hacer. Entonces me quedé un poco asustado así, pero me pasó una vez, entonces tranquilo, y no son todos los argentinos así. La verdad que una persona solamente hizo eso, las otras tranquilamente no hicieron nada. Ellos porque tienen una rivalidad mayor con Inglaterra y estos países que hablan inglés por las Malvinas, esta historia de Argentina, sí. Entonces, creo que con Brasil no, porque la rivalidad que tiene más es fútbol. Entonces, eso no me pasó por ser brasilero. Tú comiste el asado argentino y has comido el asado brasilero. ¿Cuál te parece mejor? El argentino. El argentino 1000 veces mejor, ¿verdad? Te lo digo.
No sé si porque lo hacen la paella y que lo hacen con la brasa, donde ponen la carne directa al fuego, sí, con las brasas, le tiran la brasa del fuego y pone abajo de la carne. Dejan allá, el asado de Argentina tarda más a quedar listo que el brasilero, por eso, porque no hacen directamente en el fuego, sí, con las brasas. Y la carne queda muy, muy tierna, creo que es la palabra. Es que me olvidé las palabras de español también, no sé si es la palabra correcta, pero es muy fácil. Sí, es muy fácil de comer, el gusto es increíble. Vives la experiencia de tu año. Llegas a Brasil y ¿cómo te notaron tus padres? ¿Te notaron cambiado? Sí, muy cambiado, la verdad que mi papá dijo que era otra persona cuando llegué, hasta porque volví a Brasil, tenía que hablar portugués de nuevo, como que de un año hablando español. Tuve una dificultad de volver a hablar portugués, unas palabras me olvidaba, usaba mitad de la frase en portugués, la otra mitad en español. Eh, ma- eh, yo también era otra persona por ter cambiado en este año todos los problemas que me pasaron, todas las cosas que tuve que superar me dejaron como más con más maturidad. Entonces esto también me tornó otra persona. Eh, Creo que más eso. Es que el hecho a mí me interesaba muchísimo entrevistarte y hablar contigo porque yo soy extranjero. Yo vengo de Venezuela, vivo aquí y yo salí no tan joven, yo salí de Venezuela como a los 23, 24 años y yo me sentía un niño hasta los 23 y después que emigré ya era un adulto completamente con responsabilidades completamente y que tú al estar muy joven enfrentando todo esto, o sea, me parece genial y me parece súper valiente de tu parte. Yo también te quiero confesar de que conversé esto con mi novia, le conté, mira, voy a entrevistar a un chico, este chico hizo esto y esto, fue por intercambio y mi novia me dice, si yo llego a tener un hijo, nunca lo mandaría de intercambio. Creo que esto es una oportunidad muy buena, la verdad, porque casi crece la persona. La diferencia que entendí es que usted vino a Brasil para vivir acá. Yo solamente hice un intercambio de un año, o sea, no tuve estos problemas de una casa, un trabajo. La única cosa que tenía que hacer allá era vivir una vida normal, seguir las reglas y estudiar. Solo tenía que hacer eso. Entonces sí creo que la responsabilidad, sí, tuve una responsabilidad mayor que tenía, pero es una oportunidad muy buena llevarte un hijo de intercambio porque lo hace quedar más adulto en las decisiones. No que lo cambia totalmente, pero sí lo deja tomando decisiones más, que piensa más antes de hacer las cosas. Voy a mostrarle este capítulo a mi novia y espero que ella cambie de decisión. Todavía no tenemos hijos, pero ella tiene que cambiar de decisión. No También, es algo malo. claro. La verdad que él va a tener problemas ya. Este es facto. Todos vamos a tener problemas en el intercambio. Nada va a pasar totalmente tranquilo. Pero el Rotary te hace todo el soporte que necesitas. Como te dije, cuando tuve el problema con la familia, no tuve soporte de mi mamá y mi papá porque no podían. Entonces el Rotary de ella me ayudó. Entonces eso siempre va a tener a alguien para ayudar a él. ¿Hace cuánto que no vuelves a Argentina? Desde el intercambio no volví más. Ah, no, sí, volví un día, pero solamente en una ciudad con mi papá, que es cerca de Pato Branco, para comprar unas cosas. Entonces solamente vamos allá a comprar cosas y ya volvimos. No que me fui a Argentina, quedé una semana allá. Yo quería volver a la barriga un día para, bueno, hablar con mis amigos de allá de nuevo y otras cosas así. Todavía tengo contacto con ellos, hablamos por WhatsApp, Instagram. Las personas allá uso mucho el Snapchat, pero no me volví para allá todavía para quedarme allá un rato, hablar con las personas. Eso no. Pero si tienes planes de volver a ir, ¿te gustaría volver a Sí, ir? sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te Claro, gustaría conocer otros países aparte de Argentina? por supuesto. Ya me fui a los Estados Unidos, también, perdón, de intercambio, solo un viaje con mi familia, como para allá. Y tengo ganas de conocer Europa, Alemania, Francia, estos países, porque sí me gusta viajar, irme a otros países, entender las culturas de los otros países, hablar con otras personas. Me gustan los idiomas. Yo ahora terminé el inglés, voy a empezar un francés. Entonces me gusta este tipo de diferencia cultural que tenemos con los otros países. ¿A qué te estás dedicando hoy en día? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo estoy estudiando programación, entonces en la universidad estoy por el sexto periodo, o sea, el tercer año, son 4, entonces el año que viene ya me tomo la promoción, entonces
por ahí ya voy finalizando. La idea es agarrar un trabajo en otro país, porque es una área que se puede hacer eso, que se puede trabajar de Brasil para otro, y quizás un día irme, vivir allá, o sea, irme al país que trabajo, vivir allá y seguir trabajando con ellos. Esta Me es mi parece idea. genial. Ahora solamente estoy estudiando y trabajando como estagiario, entonces no tengo mucha experiencia todavía, pero ya estoy trabajando en la área para que cuando llegue el momento me va para otro país. Me parece genial. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el área del internet, de la computación, de la comunicación, en toda el área de la informática, es un área que está en auge, que está en crecimiento y que para desempeñarse solamente vas a necesitar un buen computador, mucho internet y echarle muchas ganas. Entonces yo creo que es la mejor decisión que pudiste tomar, pues estudiar eso realmente. Porque si quieres una vida de nómada digital, la pudieras tener trabajando eso. O sea, sí, hay muchas herramientas de las que tienes que tirar, pero básicamente creo que vas por un camino indicado, vas por un buen camino. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? La comida principalmente, como que me extrae la familia de allá. No es decir que no me gusta la mía acá, pero también tengo un cariño especial por ellos, porque la segunda familia fue muy importante para mí, principalmente el papá y la mamá, porque ellos me dieron soporte allá que necesitaba por la dificultad que tuve. Estas son las cosas que me extraña mucho y me encantó más la persona de allá que de Brasil, porque son muy amigables de allá y aquí me parece que no son tan amigables como eran allá. Sé que tuve esto que me decían acá en Brasil, que los argentinos eran malos, estas cosas. Cuando me fui allá vi que no era verdad y cuando volví me pareció que acá en Brasil las personas que son un poco más cejadas, no hablan mucho con las otras. Y allá son todo como, ven acá amigo, toma un mate con nosotros o hace eso con nosotros. Yo en el segundo día ya me iba de joda con mis amigos de escuela. Estas cosas cambiaron mucho y es una cosa que extraño de allá. ¿Ya tú tienes como costumbre tomar mate o no? Sí, sí, ya porque mi familia ya hacía eso acá en Brasil, pero en Argentina hacen mucho. Como en la escuela se toma mate, en todo momento se están tomando mate. Las personas en la calle llevan sus bombillas, las cosas, y eso es muy normal allá. ¿Y el sabor es diferente al de Brasil? No me pareció la misma cosa, eso me parece la misma cosa. No sentí la diferencia. Si tenía una, no la sentí. No sé, te pregunto porque yo no tomo mate, veo que en Argentina se toma mucho mate, no sabía que Brasil tenía cultura del mate y cuando llegué aquí fue que me sorprendió muchísimo ver a gente y yo, baja, pero ya va, esto no es de aquí, que cómo van ahí, no sé. Eso es verdad, que una cosa que me parece que en Brasil tenía mucho los gauchos y me fui a descubrir que la verdad ellos son argentinos. Entonces ellos venían de Argentina, entonces de ahí viene la cultura de tomar mate, estas cosas son de ellos. Entonces me aprendí unas cosas también viviendo allá con ellos. Las personas allá, no sé si pasó, pero en Brasil las personas del sur acá dicen unas palabras como che, estas cosas, y en Argentina también se lo dicen. También te quiero preguntar esto para cerrar, sería, ¿qué tú le recomiendas a un joven que quiera hacer intercambio? Que bueno, la primera cosa que yo diría que yo iba a hacer si fuera de nuevo era por lo menos pesquisar un rato sobre el país que vas para ya entender cómo funcionan las cosas allá. O sea, Argentina no cambió mucho la cultura, pero se va a un país como Japón, se va a cambiar mucho. Entonces, sería una buena idea tener como un primer estudio sobre el país para no llegar allá y tener una sorpresa. Y también distinto de que yo hice es estudiar el idioma un rato, ni que sea un poco, por si ya tiene una idea de cómo hablar, cómo pedir las cosas, principalmente si tiene hambre, si tiene sed, bueno, que otras cosas necesarias que va a necesitar. Y no puedes tener miedo, o sea, tienen que hacer las cosas, bueno, va a tener problemas, eso sí va a pasar siempre, siempre va a tener un desafío, una dificultad, pero siempre va a tener alguien que te va a ayudar y no te puedes como dejar, no se puede desistir por por esas cosas.
Lucas, estoy muy, muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Estoy muy contento de que estés aquí. De verdad que me educaste en tantas cosas. Realmente te admiro porque desde muy joven tomaste la decisión de salir de tu casa, conocer otras culturas y eso para mí es algo que es de gente valiente, de gente que no les da miedo salir de su zona de confort y para mí está genial que los hayas hecho. Qué bueno que quieras volver a Argentina. Qué bueno que te fue muy bien en los últimos 6 meses. Y nada, estoy de verdad que muy contento. Espero que pronto vengas a Pato Branco, que nos tomemos un café juntos, que conversemos, Dale, sí, que estés de una. y no sé, capaz y grabamos un podcast ya en vivo. Vemos cualquier cosa. Así que voy a estar insistiéndole a tu padre para que te traiga. Y así Tranquilo, yo voy. y así conversar un rato. Lucas, de verdad que muy agradecido para que estaré colocando tus redes sociales para que te sigan, para que la gente que vea el podcast y le interesó, quizás personas que quieran saber más acerca de Rotary, puedan llegar a ti y que tú les puedas dar cualquier indicación. Así que sin más que decirte, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, también me gustó mucho. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber estado en este episodio con este invitado que realmente nos enseñó muchísimas cosas. Te recuerdo que si nos estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificación, dejarnos un comentario que quieres ver en los próximos episodios. También te estaré dejando por aquí debajo mis redes sociales, las redes sociales del invitado y las redes sociales del podcast para que vayas allá, para que te vaciles aquel contenido. Si tienes alguna pregunta que hacer al invitado, puedes hacérsela directamente en sus redes sociales. Puedes escucharme en Spotify. Es simplemente buscarnos otro podcast y ahí estaremos. Y sin más que decirte, nos vemos. Chaulín.